Bueno, entonces retomamos este taller que comenzamos el jueves pasado, un taller bastante completo que involucra lo que es el desarrollo de las líneas de operación del equipo, lo que es el trabajo con coeficientes de transferencia de masa, lo que es la, la ubicación o la representación de la línea de impulsión, que es la que nos habla sobre la resistencia que ofrece un proceso a la transferencia de masa, ¿no? Entonces, en términos general, me confirman que estoy presentando el ejercicio que iniciamos la semana pasada, si no lo ven, porque tengo un mensaje de conexión inestable de internet, entonces, qué raro. De Sí, profe, pronto, sí la vemos. de pronto podemos perder en algún momento la conectividad. Entonces, hablábamos de un proceso de transferencia a masa donde decíamos que se transfiere de una fase gaseosa a una fase líquida, un compuesto, en este caso SO2. ¿Ok? Y decíamos el día jueves que en términos generales podíamos referirnos a cualquier fase, no necesariamente gas líquido, sino que podría ser en sentido contrario líquido-gas, o podríamos hablar gas sólido, líquido sólido, etcétera, como tal. Entonces, en términos generales, muchas veces es apropiado conceptualizar esto como unas fases generales. En este caso, la fase gaseosa denominada como E, que transfiere masa a una fase R. Entonces tenemos un equipo de contacto continuo, porque es una columna empacada, que por la parte superior de esa columna ingresa una corriente gaseosa que tiene un flujo molar total. Esa corriente gaseosa tiene un 7.4% molar. Esto viene a ser una fracción molar que ingresa. Esa corriente va a tener un flujo molar libre, en este caso de CO2, que es el compuesto que se transfiere. En el mismo punto del equipo, en la parte superior, ingresa una corriente de líquido, le notamos L1, entonces tenemos que las entradas en la parte superior son L1, las salidas son G2 y L2, o sea, sería el punto inferior de la columna. Ahí va a haber un flujo molar libre de CO2 también que va ingresando, dado que esa corriente trae una pequeña cantidad de CO2 que es de 0.19%. Como información general nos dan que la proporción que hay de esas corrientes en términos molares es de 16.67, o sea que conocida una de ellas podemos encontrar la otra, el flujo molar total. De esta corriente la información que tenemos es un caudal, flujo volumétrico de 0.4 metros cúbicos por segundo. Y bueno, el equipo opera en paralelo, eso significa que las dos corrientes de salida están ubicadas en el mismo punto, en el fondo de la tope. Los flujos molares totales serán diferentes porque cambiará la composición de cada una de las corrientes. Los flujos molares libres de SO2 permanecerán constantes porque la única especie que se está transfiriendo es el SO2 y no conocemos, sino que tenemos que calcular las relaciones molares X1, Y1, X2 y Y2 para el problema. En términos generales, planteábamos que, bueno, como es una transferencia de masa de gas a líquido en este caso, o lo que es lo mismo, una transferencia de masa de E a R, entonces encontrábamos que, primero por ser un arreglo que se encuentra en paralelo, la línea de operación va a ser transversal a lo que es la curva de equilibrio. Los datos de equilibrio son datos del problema, han sido suministrados, están descritos por esta curva que tenemos acá. Lo que viene a continuación es que podamos trazar lo que es esta línea de operación. Hacíamos una consideración en cuanto a que si estas dos corrientes que están saliendo del equipo se encuentran en equilibrio, podemos asumir un comportamiento ideal, entonces la curva, la línea de operación culminaría sobre la línea del equilibrio. De lo contrario, en condiciones que podemos llamar condiciones reales, por decirlo así, el punto final de la línea de operación, que correspondería a las condiciones reales de estas dos corrientes, quedaría antes del equilibrio, no cortaría el equilibrio, que es la condición de idealidad. Para eso entonces listamos una serie de suposiciones
¿ok? Como que la transferencia tiene lugar de gas a líquido, la presión y temperatura permanecen constantes, solo se transfiere el dióxido de azufre, no hay reacción química, la etapa puede considerarse ideal o de equilibrio, el proceso puede describirse por el diagrama que acabamos de dibujar allá. Y una última consideración es que la fase gaseosa se puede comportar o se puede describir como gas ideal, ¿no? Eso nos va a facilitar lo que es la conversión de un flujo volumétrico a un flujo molar bajo la suposición de gas ideal. En caso de que no fuese un gas Profe, ideal, dígame. profe, qué pena. Profe, es que tengo una duda. Lo que pasa es que en el informe, pues en el laboratorio, nosotros veíamos la línea de operación que tenía pues como un comportamiento, pues era como de, estaba casi que paralela a la curva de equilibrio. Entonces ahí me surge la duda si esta línea de operación siempre tiene que tener pues como un comportamiento perpendicular a la línea de equilibrio, a la curva de equilibrio. Muy bien, muy buena pregunta, Levi. Las curvas de operación que son paralelos, eso se lo comentaba en la clase anterior, son aquellas que van a corresponder a procesos en contracorriente. Los procesos en contracorriente son los que vamos a tener curvas que siguen la misma inclinación de la línea de equilibrio. Creo que el jueves le hacía mención a eso en la clase. Y los procesos que tienen lugar en paralelo o flujo cruzado son líneas de operación que son transversales a la línea de equilibrio. En nuestro caso ahorita estamos modelando un proceso donde la separación tiene lugar con flujo cruzado, flujo en paralelo, pues las dos corrientes ingresan en un lado del equipo y las dos corrientes salen en el mismo lado del equipo. Entonces, para ese tipo de proceso, siempre la línea va a ser transversal. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces en Moodle vamos a encontrar ese taller que es el 1.2. Y bueno, las primeras preguntas que encontramos es ¿cuál es el flujo molar de gas en kilomol por segundo que ingresan al equipo? ¿Cuál es la relación molar de CO2 que ingresa en la corriente de gas? Fíjense que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de fracción o de relación molar. Son dos cosas, dos conceptos que se relacionan pero que son diferentes. ¿Cuál es el flujo molar de gas libre de CO2? Una serie de preguntas bastante pequeñas para llegar a lo que es la construcción de esa línea de operación. ¿Cuál es la relación molar de CO2 en la corriente de líquido que ingresa? ¿Cuál es el flujo molar del líquido libre de CO2 que ingresa al equipo? Si las corrientes de salida están en equilibrio, ¿cuál es la relación molar de CO2 en la corriente de salida del gas? Esas son las 6 primeras preguntas. Las 6 primeras preguntas están relacionadas entonces a la construcción de esa línea de operación como tal. ¿Alguien ha tenido, perdón, oportunidad de trabajar el taller? Ok, bueno, entonces vamos a irlo resolviendo para ir seleccionando las opciones. Por favor, acompáñenme en los cálculos. Bueno, entonces, lo primero que tenemos es una corriente de entrada de gas, ¿ok? Que de acuerdo al enunciado del problema, ingresa a 50 grados centígrados, que eso vendrían a ser 323.15 Kelvin, a una atmósfera de presión que equivale a 101.325 kilopascal. En términos generales, a lo largo del curso yo siempre voy a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades, por eso me gusta siempre cuando encontremos unidades que estén en el sistema inglés o en el CGC, llevarlas a lo que es el sistema internacional porque es el sistema más consistente y más fácil de trabajar. Entonces, un dato que tenemos del problema está relacionado a el caudal que ingresa en el equipo. Tenemos un caudal que ingresa de 0.4 metros cúbicos por segundo.
Entonces, lo que procede ahora es determinar lo que vendría a ser el flujo molar que tiene ese gas. Partiendo entonces de la suposición que tenemos de gas ideal, nosotros empleando la ecuación de gas ideal, podemos proceder a determinar cuál es el flujo molar de esa corriente de entrada. De esa manera, por ejemplo, ese flujo molar G1 a la entrada no va a ser más que la relación de la presión total que tiene ese gas que ingresa, es decir, la presión en el punto 1, que es un dato del problema, que tenemos, que multiplica a ese caudal de gas dividido entre la constante universal de los gases, que es multiplicada por la temperatura. De esa manera nosotros podemos encontrar cuánto es el flujo molar que ingresa total a esa corriente.